Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa aquí en Enigmas. Mi nombre, Cristian Camilo Ramos, y hoy vamos a estar hablando de un tema tabú, como lo es el narcotráfico y la brujería. ¿Ustedes creen que existan diferentes grupos de personas que se dediquen a realizar pactos y rituales ocultistas? Bueno, a lo largo de esta charla vamos a estar averiguándolo. Quiero darle paso a un gran investigador, a una gran persona que estuvo con nosotros grabando un programa que se llama La música y el ocultismo. Su nombre es Juan Carlos Bolaños, él es investigador y sabe mucho acerca de estos temas. Juanca, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo está? Y toda la audiencia, espero que esté muy bien para este tema tan interesante como es la brujería y el narcotráfico y todo lo que esto conlleva, ¿no? Es una investigación que llevo haciendo mucho tiempo, en la cual también he contado con mi amigo Alexander Prieto. Creo que algunos lo habrán visto en el programa que hicimos sobre el ocultismo y la música, pero hoy estoy aquí pues solito, pero entonces espero poderles resolver cualquier inquietud en lo que, en lo que pueda aportar sobre este tema. Bueno, claro que sí, también quiero decirles a todos nuestros amigos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también en TikTok. Próximamente vamos a estar interactuando en la plataforma de Twitch. Pero mira, Juanca, para introducir un poquito, o para introducirnos más bien en el programa, quiero comentarte que en el siglo pasado, estamos hablando de los años 1800, existía una persona, un joven, que se llamaba Jesús Juárez Mazo. Un niño mexicano pobre, humilde, en la México de esas épocas, que marcaba una tendencia de desigualdad. Esta persona, cuando mueren sus padres, él empieza a realizar diferentes ponencias acerca de los ricos y los pobres. Entonces mira que él crea como una especie de banda o de bandoleros, ¿cierto? Que se dedican a atracar, a robar a los ricos para darle a los pobres. Y de ahí esta persona es acuñada como mal verde, ya que se dice que se camuflaba entre las matas de plátano para robar. Después de esto, esta persona crece y después de muchos años hubo una guerra en la cual él recibe un proyectil en su estómago. Posteriormente se empieza a gangrenar y después de eso le dice a su grupo de amigos que vayan y lo lleven ante el gobernador para recibir la recompensa y que apenas reciban la recompensa les dice hagan una fiesta y el resto se lo dan a los pobres. Es algo que me llamó particularmente la atención, puesto que el gobernador lo que hace es que cuelga a Jesús Juárez Mazo, alias Malverde, de cabeza, ¿cierto? Posteriormente pasan los días, Jesús Malverde o el cuerpo de él cae en el piso y la gente de una u otra forma empieza a hacer una peregrinación. Estaba prohibido enterrarlo, pero empiezan a botarle piedras, piedras y piedras hasta que por fin logran hacer como una especie de sepultura. Después de eso, de varios acontecimientos que surgieron, muchas personas empezaron a llevarle dinero y a pedirle favores. Le decían que necesitaban mejorar su economía, que necesitaban hacer un negocio, que necesitaban prosperidad y abundancia. Posteriormente, el mito popular se fue regando y se dice que una de las personas más importantes en la década de los 70, estamos hablando de un narcotraficante llamado Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, visita esta, este asentamiento y después crea una capilla en honor a Malverde. Y de ahí se teje el mito de que Jesús Malverde es el patrón de los narcotraficantes. Y de ahí empieza un mito de historia entre ocultismo y justicia. ¿Tú crees
Juanca, que de ahí empieza realmente lo que se puede decir como los narcosatánicos. No, el mito de Jesús Malverde que se hace muy popular cuando Amado Carrillo, en una de sus, lo que llaman en el narcotráfico sus vueltas para llevar mercancía, coronar, coloca no me acuerdo cuántos dólares en la capilla de Jesús Sí, Malverde y enseguida el corona. Ahí se vuelve la leyenda. La leyenda de Jesús Malverde comienza en ese entonces empiezan todos los narcotraficantes, de todo en México, sí, a darle culto para que los proteja. Hay que tomar en cuenta de que esto va evolucionando. Esto del narcotráfico y la brujería empieza de la religiosidad popular, de santos no avalados por la Iglesia Católica, a volverse un poco, a incluir ya otros elementos que ya son de brujería, ya son de más fuertes, ya no es tanto de santos populares. Tenemos el caso de a finales de la década de los 80 como Jesús Costanzo, el narcotraficante que practicaba el palo mayombe en la frontera entre México y los Estados Unidos y que tenían una secta que hacían canibalismo para supuestamente tener rituales para hacerse inmune a la policía. Era considerado, pues, Juan de Jesús Costanzo era considerado por otros narcotraficantes como un gurú con ciertos poderes. Y esto llega a las autoridades norteamericanas hasta cuando desaparece una estudiante norteamericana en la frontera. Ahí es donde empieza a darse cuenta de lo que está sucediendo en esto. Entonces, esto llena las historias de todos estos narcotraficantes que se dedican a hacer rituales de brujería, pero de lo popular, de la brujería popular, de la religión popular, se trasciende a otras formas de buscar protección, de buscar magia y eso. pero ¿tú crees que realmente la gente adopta a estos santos populares más que creencia por necesidad? Claro, en este caso, como son unos estratos pues, culturalmente no muy de mucho desarrollo cultural, ellos recurren a eso. Pero no en todos los casos. O sea, la religiosidad popular está, pero hay que ver un paso entre la religiosidad popular, como lo representaría lo de Jesús Malverde, a la brujería, a hacer pactos para hacerse inmune a la autoridad, que eso ha venido trascendiendo a través de la historia del mismo narcotráfico. Porque mira, Juanca, que lo que tú dices es algo muy importante, puesto que estás diciendo que hay una correlación, digámoslo así, entre santos populares avalados y no avalados por la iglesia. Es decir, si nosotros nos vamos al Milagroso de Buga, ¿cierto? Que es un lugar de peregrinación para muchas personas que van a pedir favores, ¿cierto? ¿Por qué, digamos, la iglesia sí avala este tipo de rituales como santos y este de los mitos populares, de estos santos no reconocidos por ella, no los avala? O sea, ¿por qué si es la misma línea en la que van? Lo que pasa es que los santos de la Iglesia Católica están relacionados con la fe. Son santos que se han entregado al catolicismo, al cristianismo. Son personajes también que son bíblicos. En cambio, en la mitología popular son personajes que no necesariamente están ligadas a la parte religiosa. Esa es la diferencia. Pueden ser bandidos, pueden ser algún tipo de personajes históricos que no están ligados a la fe. Bueno, claro que sí, Juanca. Vamos a hacer, yo creo que un especial de santos populares, ya que hay bastantes. De hecho, mira, Juanca, que en Venezuela adoran a alguien que se llama Juan Malandro, que es el, Ese ya es otro asunto en Venezuela que lo tocaremos en otro tema, cómo existe el culto malandro, que es un apéndice de lo que llaman la santería y todos los cultos mistéricos que hay en Venezuela, digamos, como el culto a María Leonza, al Nero Felipe, etcétera, etcétera. Sí, realmente estoy seguro que estos temas nos va a dar para muchos programas. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito aquí en Colombia. Vamos a empezar por nuestro primer tema, Juanca, y es uno de los personajes más importantes del cartel de Medellín. Vamos a hablar sobre José Gonzalo Rodríguez Gacha, una persona muy humilde que nació en Pacho, Cundinamarca, que era hijo de dos campesinos. Él, digamos, ellos vendían queso en la plaza del pueblo o en el parque central del pueblo, pero que este señor empezó
digamos, en el método delictivo, y posteriormente se convirtió en uno de los cabecillas más importantes, uno de los narcotraficantes más buscados y uno de los más millonarios en este país. Pero se dice, Juanca, y ahí es donde quiero que tú me des tu opinión, porque se dice que en esa trayectoria de pasar de no tener nada a tenerlo todo, en esa línea de recorrido de su vida, se dice que este señor practicaba santería, practicaba brujería, que tenía diferentes tipos de chamanes o brujas. Son mitos populares que se tejen, pero quiero que me des tu opinión acerca de este tema. Bueno, José Gonzalo Rodríguez Gacha es uno de los narcotraficantes más poderosos que ha habido en la historia de Colombia y tal vez del mundo. Inclusive algunos discuten si era más poderoso o no que Pablo Escobar. Sí, señor. Algunos dicen que lo era. Y es una de las personas que empieza a incrementar el modo de actuar de los grupos delictivos, pero en modo de paramilitarismo. Es el que empieza a traer esa forma de atacar a un enemigo, instruyendo gente, con mercenarios. Él empieza a traer gente de afuera para que instruyan a sus ejércitos del Magdalena Medio, del mismo Pacho. Él es uno de los que trae eso acá. Esto viene mucho después, después de que cae la finca Cuernavaca, después de mucho tiempo, algunos investigadores, algunas personas han encontrado rituales de brujería. Se han encontrado vestigios de que él practicaba algún tipo de brujería, y algunos agentes de la policía que han testimoniado cómo José Gonzalo Rodríguez Gacha, de acuerdo con estos agentes de la policía, ofrecía a una víctima de acuerdo a un cargamento. Pero no es raro lo que se puede decir de esto, ya que José Gonzalo Rodríguez Gacha es amigo de un narcotraficante muy famoso de los años 80, también amigo de él, que era Camilo Zapata. Camilo Zapata compra el Castillo Marroquín, aquí en La Caro, la salida de Bogotá, por la autopista La Caro, y este sí era un satanista convencido, este sí tenía rituales, este sí tenía una bruja que era asesora. Inclusive era muy amigo del mexicano, como le decían a Gacha. Y él sí era practicante de brujería, inclusive mataba por simple sospecha. Él creo que hace una matanza porque una de las criadas le dice que le estaban haciendo un trabajo de brujería. O sea, Camilo Zapata sí era. Es muy probable que José Gonzalo Rodríguez Gacha haya tenido esa influencia de buscar la brujería, lo esotérico en este sentido, para buscar una protección. Es muy probable que sí haya habido. De Gacha no está muy claro, pero sí se ha venido fomentando esto y se ha venido descubriendo a medida que el tiempo pasa que sí hay una serie de relación entre el narcotráfico, luego el conflicto con la brujería, a niveles muy fuertes. Pero mira, Juanca, quiero que me aclares una cosa. Tú dices, por cargamento una persona. Me Es quedó una sonando. leyenda que... Eso quiere decir que ellos hacían como una especie de ofrenda Sí, eso a lo algo, dijo a alguien, para que no tuviera ningún tipo de problema de en su contratiempo. transporte, desde su inicio hasta su etapa final. ¿Con qué fin sacrificaban a la persona y cómo la sacrificaban? Este en dado caso de testimonio, ser verdad. este es testimonio de un agente de la policía. Es de un agente de la policía que trabajó en esa época antinarcóticos. O sea, es un testimonio de donde él dice que sí él hacía este tipo de prácticas. Ahora, no hay una investigación periodística, es un testimonio. Más podemos inferir con lo que su cercanía con Zapata que sí había una serie de correlación entre este ambiente brujeril y narcotráfico. Que no se quede aquí, esto va avanzando a medida que pasa el tiempo. Pero es que mira, Juanca, que digámoslo así, hay una línea tendencial de muchas personas que trabajan en el narcotráfico, ¿cierto? Y en el ocultismo, que lo podemos definir como los narcosatánicos, que básicamente es la combinación del narcotráfico contemporáneo y lo místico, lo oculto, la brujería. De hecho, existen diferentes tipos de rezos para que las personas se crucen, ¿cierto? Para que no le entren las balas. Esto es algo que realmente, digámoslo así, es como de ficción, Es que, pero hay muchas personas que realmente lo avalan como algo real. Esto sigue una línea de tiempo, es que tenemos que hacer una línea. En Colombia sucedió mucho una leyenda, o no fue una leyenda porque la fiscalía descubrió,
de la monita retrechera Elizabeth Montoya de Sarria, que Sí, era una señor. narcotraficante aleccionada al cartel de Cali, era aliada, donde ella recurría a paleros, a santeros, para que su mercancía saliera bien, o sea, para que no hubiera peligro. Hacía brujerías también, eso está en un libro que se llama El rastro del diablo en Colombia, donde ella hacía rituales para atacar a los enemigos por medio de la santería, o prácticas como el palo mayombe, que son más fuertes que la misma santería, para afectar la salud, inclusive la vida de esas personas. Juanca, un paréntesis. ¿Qué es el palomayombe? El palo mayombe es una práctica, es una práctica anexa a la santería, o sea, es paralelo, es africana, o sea, es africana, que se viene del África y se introduce en América. Es un poco más fuerte que la santería. Tiene los dioses similares, pero ya tiene otro tipo de rituales más fuertes. Es más dado a la magia negra, es más a ciertos rituales de sangre, que aunque la santería los tiene, pero el palo mayombe es un poco más fuerte. Entonces ella mezclaba esas prácticas brujeriles para salir ilesa o para que su mercancía saliera bien. Pero digamos, bueno, tú dices que se realizan diferentes tipos de rituales, pero ¿en qué consistían ese tipo de rituales? Bueno, Digamos, como trataba brujos para rezar la carga, o se cómo era el dice proceso. que la monita retrechera mandaba a traer brujos de Cuba. Era una persona que si requería el servicio mandaba un avión a traer gente de Cuba Ok. a la hora que fuera. Se dice que ellas se quedaban en un ritual, en un baño o en un cuarto 2 días para rezar a los enemigos para que les fuera mal. También se dice que ella sabía muchos secretos de la política colombiana, y aquí eso es otro tema, pero mezclan, es una época muy difícil de la política colombiana, como es el proceso 8000. Ella es protagonista, pero también esto se lo lega al esposo, Jesús Amado Sí, Sarria, que sí, también señor. era gran practicante de la santería, donde se dice, de acuerdo con testimonios, se afirma que él recurría al ritual de santeros antes de una audiencia, porque para ellos eso se vuelve una forma de protección. O sea, la santería es una forma como de recurrir a lo sobrenatural para hacerse más poderosos. Pero tengo una pregunta, Juanca. ¿Realmente ese tipo de brujerías sí se pueden dar? O sea, ¿realmente yo puedo contratar a alguien para que me rece un cargamento, para que me rece a mí mismo, para que no me pase nada? ¿Y en qué consiste eso? O Es sea, que porque es algo muy, muy difícil de creer, ¿no? aquí es muy difícil de creer porque no hay un aval, bueno, esto no tiene un aval científico, pero lo extraño es por qué personajes de ese talante contratan a una bruja. Un personaje, un narcotraficante, X o Y, no se va a dejar sacar 20, 30 millones más o más de de un brujo para que él haga un trabajo si no está seguro que algo le va a salir. El mismo brujo no se va a prestar para estafarlo porque sabe que si esta persona termina estafada, el brujo termina muriendo de formas atroces. Entonces aquí hay algo muy extraño, porque se vuelven personas de confianza. En el caso de la monita retechera, y que se viene viendo después, ¿por qué trae gente de Cuba a cualquier hora? Pero Juanca, una pregunta. ¿Tú crees que realmente este tipo de rezos sí son efectivos o simplemente es la fuerza espiritual, llamémoslo la fe, que tú le pongas a ese trabajo que te diga? Yo creo que juegan de muchas partes, es muy complicado si es la mente o es el subconsciente o qué es lo que sucede aquí. Porque no podemos probar cómo funciona una brujería en este sentido, no tenemos los medios para comprobar que esto funciona. Puede haber algo simbólico, algo que influye en el inconsciente de las personas que lo están practicando, que le da cierto estatus de poder. Esto puede generar una seguridad. De ahí más allá no podemos eh, decir nada, aunque no es descartable que haya fuerzas sobrenaturales que actúen ahí. O sea, se puede decir que, digámoslo así, como este tipo de brujas, de santeros, de hechiceros, de chamanes, sirven como intermediarios para, como tú dices, de pronto darle la seguridad a la persona que digan, Claro, pasa por ahí, que yo te voy a cuidar, todos mis espíritus te están cuidando, etcétera. Pero realmente es más como acuñado de uno.
Es que eso es lo complicado de responder, porque no estamos mirándolo. Podríamos creer eso, que es una forma del inconsciente o que es psicológicamente, pero nosotros no estamos en medio de la persona que se está haciendo el ritual para que la mercancía le caiga, no caiga, que se está haciendo el ritual para que no les, más adelante, para que no le entren balas. Nosotros no estamos viendo eso. Muy difícil, Sí, que eso es lo difícil, pero los testimonios son muchos, que es lo más complicado y lo que hace que el tema se vuelva demasiado difícil de tomar, es muy complejo, porque toca tomar de muchos aristas. pero mira, Juanca, que hay algo importante y que me llama bastante la atención, y es que hay un libro de Mario Villalobos que se llama Confesiones de una bruja, donde narra la historia de Sofía del Guercio, que se dice que es una bruja que trabajó con diferentes tipos de narcotraficantes, rezándolos, cruzándolos, llevando este tipo de cargamentos a su punto de origen sin ningún tipo de problema. Se dice que atendió sicarios, que atendió paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, ¿cierto? Y realmente lo que tú dices, pasó algo importante. En su destino no tuvieron ningún tipo de conflicto, puesto que, como tú dices, si faltaba algo o si pasaba algo, realmente las personas, o en este caso esta señora, pues prácticamente iba a ser asesinada porque no cumplió lo que prometió, ¿no? Sofía del Huerto fue perseguida no por, en el caso de las brujas, no por haber estafado a nadie, sino por ser vista como una enemiga poderosa por rivales y por dejar de practicar eso. Es un ejemplo. ¿Esto de dónde viene? Esto de la brujería y después de que la monita retrechera y empieza el conflicto colombiano, empieza a hacerse una moda en los llanos o una tendencia que es recurrir a las artes mágicas para protegerse. En los años 2000 hay un conflicto entre las autodefensas que vienen de todo el eje central, que se llamaban los urabeños, que eran dirigidos Sí. por el comando central, que era Carlos Castaño, Fidel Castaño, contra un grupo de Martín Llanos. El combates eran feroces, el año 2000, el año 2006, eran combates feroces de miles de muertos, ya eran entre mismas facciones paramilitares. Cuando sucede un evento que no cae en las autodefensas de Martín Llanos tan fácil, Miguel Arroyave, un narcotraficante paramilitar, dice que estaban cruzados. Entonces a Miguel Arroyave se le ocurre la idea de cerrar a varios, de cruzar. ¿Qué es cruzar? Cruzar es para que yo haga un rezo para que no me entren balas y yo salga inmune al combate que estoy haciendo. Se cuenta que Miguel Arroyave pierde 60 de sus hombres porque la bruja falló. Esta señora murió de una forma terrible por el mismo Miguel Arroyave, mandó a hacerlo de una forma bastante macabra. Entonces aquí demuestra la ferocidad y en ese momento se da una mitología en la guerra donde había unos que eran los cruzados. Varios investigadores observan que ahí ven a muchos niños, muchos jóvenes paramilitares con los dedos negros, las uñas, y todos dicen, bueno, ¿y esto qué está sucediendo aquí? Entonces en Mayas Confesiones, inclusive en algunas de ellas para Justicia y Paz, ellos dicen que utilizaban el arma como la brujería como arma de guerra y que las uñas pintadas de negro los hacía inmunes porque los espíritus veían que ellos estaban y no iban a caer. Okay. Entonces esto se fue formando mucho en los llanos. Pero mira, Juanca, que hay algo que, bueno, tuve la oportunidad en algún momento de hablar con una persona que decía que era bruja. Ella me decía, hay 3 tipos de rituales. Una, ¿cierto? Son los rezados, que quiere decir que no le pasan las balas por al frente, ¿cierto? La segunda son los cruzados, que dice que no le pasan las balas de frente y por detrás. Y otra que son los cerrados. Los cerrados es que ni le pasan por delante, ni por atrás, ni por arriba, ni por abajo. Pero que tiene algo, digámoslo así, contraproducente, y es que no se puede mojar. Esto es algo muy importante, Juanca. ¿Tú crees que realmente eso sí puede dar? Bueno, hay unos casos que se dan en la leyenda esta de la
de lo que se podría denominar como la guerra de la brujería, Sí, con un narcotraficante y paramilitar como es Pedro Oliveira Cuchillo. sí, señor. Él es un miembro de las autodefensas de los urabeños que llega a Mapiripán. Él fue trabajador de José Gonzalo Rodríguez Gacha antes de transformarse en paramilitar. Está involucrado en muchas masacres. Pero Cuchillo es un hombre muy aversado en la brujería, es muy aficionado a eso, está muy obsesionado con lo magístico, con el poder que le da la brujería. Se dice que estaba sellado por más de 50 brujas de los llanos, o más, si es que es más, donde tenía lo que llaman aseguranzas y cruzamientos para que no le entren balas. Se dice que este personaje andaba con un cuchillo donde también estaba por un conjuro, lo tenía rezado, y con este mismo cuchillo hacía sus masacres. O sea, era un personaje, ya sabrán de qué tipo de qué talante. Sí, señor. Se cuenta que él inclusive, Pedro Oliveira Cuchillo, llegaba a matar a una persona por simple sospecha de brujería. Ahora, ¿qué hace la policía fiscalía, para que llegara a esta gente? Lo primero que infiltran es una persona que se hace pasar por bruja para manejarle la parte mental a Cuchillo y darle datos a la policía de cuáles son sus movimientos, porque para estos personajes, a muchos de estos personajes, si ellos mueven una mercancía, sean paramilitar o narcotraficante o guerrillero, la bruja tiene que avalar eso, tiene que darles el respaldo. Es decir, indicarles a qué momento y qué día llega la fuerza pública. Con Sofía del Huerto vemos muchos testimonios espeluznantes de guerrilleros ella cuenta cómo el guerrillero, ella le da un talismán y antes de que llegue la policía, el talismán se pone caliente y el personaje logra escaparse de la fuerza pública minutos antes de eso. Entonces con Cuchillo pasó una cosa que era muy alzado. El mes de diciembre del 2010, la policía llega en Navidad. Se dice que fuera en Navidad porque sabían que Cuchillo le dedicaba mucho a la brujería y querían en parte que fuera una fecha especial, muy cristiana, para poder, digamos, entrar en un periodo donde estén debilitadas esas fuerzas. Y estos son testimonios de la misma policía. Hay una balacera terrible, hay bala por toda esa finca, con todo el armamento que ustedes se puedan imaginar. No se puede imaginar. Bala por todo lado, la finca, habitaciones donde se puedan esconder los lugartenientes de Cuchillo y el mismo Cuchillo. No aparece Cuchillo por ningún lado. Cuando lo encuentran a los 3 días, Cuchillo no le había caído una bala, se había muerto borracho, ahogado. Estaba ahogado, no le dio ninguna bala. Es algo que llamó la atención a muchas autoridades. Y cuando encuentran, ven varias aseguranzas que tenían talismanes. Varios talismanes. Para unos cruzamientos, o sea, cruzamientos para que no le entren balas, inclusive cerramientos. El Cuchillo ya era una persona que podía pagarle a una pitonisa, una bruja de estas de los llanos que practican eso, 150 millones de pesos. Y esto es muy dado en los llanos, pero no solamente en los llanos, en muchas partes de Colombia, en La Guajira, en la costa utilizan una cosa que se llama los muñequitos, unos muñequitos, eso es de los niños para lo mismo. Está el caso en los años 90 de un guerrillero que llamaba el Percherón, que era un personaje que era un guerrillero que también empezó con esto cuando esto no se hablaba, y andaba descalzo y él decía que no le eran muy las balas y andaba descalzo. Ahora, el problema es cómo, lo que yo me pregunto, puede que haya una mitología, pero cómo unos tipos que están en un conflicto armado, sean militares, porque hay testimonios de militares, sean policías, sean paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros, se van a poner a pagar 50, 60 millones de pesos a una bruja para que los cuide, que no le entren balas. O sea, ¿qué sucede ahí? O es muy ingenuo, que es dudable, porque sabemos de qué clase de personajes estamos hablando, o algo sucede ahí. Pero Juanca, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente nos hemos dado cuenta que existen este tipo de personas denominadas brujas que son las encargadas de hacer diferentes tipos de rituales, ¿cierto? Hay algo que me llama poderosamente la atención y quiero que me des tu opinión acerca de eso, y es que hay algo o hay santos
a los cuales los sicarios van a rezarles antes de cometer algún tipo de asesinato, ¿cierto? Es algo que me llama poderosamente la atención porque van y le rezan, digamos, a una virgen. Digamos un ejemplo, no nos vayamos tan lejos, digamos en México adoptan mucho la figura de la Santa Muerte Es que, para hacer todo este tipo de asesinatos y maldad. O sea, a lo que yo voy, o al punto focal, es que depositan toda su fe, toda su fuerza, toda su creencia en ese santo para que por favor lo ilumine y pueda asesinar. Es algo que realmente mira, no lo puedo entender y me llama hay particularmente una cosa mi atención, Juanca. hay una cosa que ha sucedido. En muchos de los sicarios de los 80 se veía esto, de que se adoraban a la Virgen de los Sicarios, esa famosa novela, Sí, señor. o al Divino de la Tocha. A medida que el conflicto, El divino niño de Atocha. a Sí, medida señor. que va sucediendo, muchos narcotraficantes adoptan otro tipo de cultos más oscuros, como la Santa Muerte, que es bueno, como otro tipo de prácticas de magia negra, porque saben que no le pueden pedir, digamos, en el imaginario religioso al divino niño para matar a una persona. Son paramilitares que va a matar, que hay casos, hay testimonios de paramilitares que tienen que matar 20, 50 personas porque ya tienen un pacto con unas entidades y que muchos lo han dicho en De sangre, en este caso. Exactamente. Entonces se ha venido degradando ese sentido de creencia. No le van a rezar a un rosario, a la Virgen María, para que les llegue una mercancía, prefieren hacerlos por el otro lado, por el lado oscuro, para rezar la mercancía. Bueno, y tengo una pregunta, Juanca. ¿Por qué por ese lado es más efectivo que por el otro? No podemos comprobarlo, pero no sé qué tipo de fuerzas están operando aquí, no sé qué accionar ahí, no sé. Juanca, otra pregunta. Pero sí se puede entender que sí actúa con el mal. El mal busca el mal. ¿Magia negra se retira con magia negra? Eso sería otra pregunta para otro programa. Que eso es complicado, eso es muchas cosas que se han hablado, que la magia negra, hay muchas formas de ver esto, de la magia negra, la brujería. Y este tema del narcotráfico, inclusive, que es curioso, nos involucra. Mira que, bueno, para ir cerrando el tema de cuchillo, lo que se me hace raro y extraño, como tú dices, no le ingresan ningún tipo de bala, en medicina legal lo miran por todos lados Está, y no tenía ningún tipo de impacto de proyectil. O sea, en lo personal he tenido la oportunidad de hablar con otro tipo de personas que dicen que realizan ese tipo de cierres, que lo que hacen es hacer diferentes tipos de incisiones e insertar plaquitas, unas placas que dicen que están rezadas y por el mismo impulso sanguíneo se desplaza por todo el cuerpo y se dice que cuando pase por todo el cuerpo la persona ya va a quedar blindada. ¿Tú crees que realmente eso sí pueda pasar? O sea, si en este momento nos vamos al método científico, los científicos me dicen, Juan Carlos, demuéstrame que esto es verdad. Bueno, listo, ponemos a una persona y vamos a dispararle. ¿Tú crees que realmente, si una persona dice que está rezada o cruzada o cerrada en este caso, realmente puede morir o simplemente va a marcar otra tendencia de que no le pasó nada? para nosotros moriría instantáneamente, es que estamos tocando un tema muy escabroso, como lo de las plaquetas, no sabemos qué tanto lo de las plaquetas se pueden proteger de balas, porque yo creo que es más fácil un chaleco antibalas. O sea, es más fácil para un sicario comprarse un chaleco antibalas. Es más fácil, más práctico. Pero también se recurre a la brujería en muchos lados de las comunas y en lo que es en la guerra armada, digamos en Antioquia, lo que llaman los combos, también se ha recurrido a eso. Entonces estamos en un tema muy complicado. Y es que realmente, Juanca, si nos damos cuenta, existen muchos casos realmente en Colombia acerca de este tipo de brujerías, de amarres, de ligamentos para matar. Incluso hay el testimonio de una bruja que muy posiblemente lo vamos a tener para nuestro segundo programa hablando de este tema tan interesante. Porque mira que hay una que dice, bueno, no se preocupe, señor, que en tantos días ese paciente ya está muerto. Es algo que realmente me Es causa que curiosidad y me llama la atención, Juanca, porque tú cómo vas a saber que esta persona le va a quedar es tanto que de eso es vida. ¿Por loco. qué deciden sobre la vida de uno? Existe una cosa que se llama muerte por vudú en psicología, una sugestión que se genera en la psiquis cuando la gente hace el vudú.
que es una práctica haitiana, de las más fuertes. ¿Qué hacen ellos? Te debilitan emocionalmente para que tú te sugestiones. Pero ya cuando son otra, o puedes sufrir otra cosa, pero ya un infarto, puedes sufrir por un estrés, pero ya cuando suceden otras cosas, eso es muy complicado determinar. Pero Juanca, una pregunta, digamos, si tú me estás haciendo algo, ¿cierto? Pero yo no creo en la brujería, ¿realmente sí puedo recibir ese ataque o no? Porque tú dices que es sugestión y yo no creo en la brujería. ¿Qué puede pasar ahí? Ahí las opiniones están encontradas. Hay personas que dicen que es producto de la sugestión y que no creer es una defensa. O sea, personas que dicen que no creen, que es una defensa y que eso solo ataca al que cree. Hay otras personas que han investigado que piensan que no importa que creas o no, que de acuerdo al trabajo de fuerza puede ser bastante efectivo y destructivo. Pero realmente, Juanca, si nos vamos a la tendencia, yo diría que el 80 al 90% son muy sugestionables acerca de estos temas. Y realmente es como cuando tú vas al médico, Juanca, y te dice el doctor, hermano, le quedan 2 meses de vida. Así, no, así sea mentira. La persona empieza a desarrollar como esa psiquis, como esa mentalidad y a empezar a crear esa barrera de que ya me quedan muy poquitos días de vida, que tengo que disfrutar mis últimos momentos, pero realmente le da esa fuerza o esa intención para decir, miércoles, me voy a morir. El cerebro le da la orden, ¿no? En este caso podríamos hablar de que hay un efecto nocebo, contrario al placebo, al placebo. Que es donde la persona empieza a sentirse mal, a sugestionarse y empieza a decrecer su salud. Hay casos de personas que han decrecido, que lo tocaremos en otro tema, han decrecido su salud misteriosamente de una forma inexplicable, que ha estado relacionada con investigaciones paranormales, con brujerías, que es otro tema bastante fuerte para tocar. Sí, es que realmente si nos damos de cuenta, este es un tema bastante extenso que reúne muchos elementos, muchas particularidades y sobre todo que nos lleva por diferentes hilos del misterio, ¿no? Porque aquí hablamos de ciencia, hablamos también de religión, hablamos de brujería, pero realmente si nos ponemos en un punto neutro, pues realmente yo creo que ver para creer, ¿no? Hay a veces que creer para poder ver, pero pues realmente todo es muy relativo, no te puedo decir que sí, pero tampoco te puedo decir que no. Sí, no podemos negarlo, pero como decía alguien por ahí, pues alguien decía por ahí, si a mí me hace brujería el brujo de barrio, pues me tiene sin cuidado, pero si llega un brujo, digamos, africano o uno de estos, yo las pensaría 100 veces. O sea, Juanca, podemos decir que no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Exactamente. Bueno, Juanca, me gustaría que me dieras tu conclusión y tu cierre. Bueno, yo creo que este tema del narcotráfico y la brujería abre un debate, pero también un espectro bastante interesante sobre cómo el mal que vemos acá busca otro tipo de mal, cómo el mal de los narcotraficantes buscan otro mal superior a ellos, tal vez en una comunión con este mal, tal vez. Bueno, Juanca, las personas que quieran seguirte, ¿cómo apareces tú en redes sociales? Bueno, en Facebook me encuentran como Juan Carlos Bolaño y en Juan Carlos Bolaño, en Gmail como Juan Bolano Pérez y en WhatsApp como Juan Carlos. Bueno, Juanca, realmente te quiero dar las gracias por estar conmigo, a hacer esta charla tan amena, porque realmente de eso se trata, ¿no? Nosotros no queremos venderles nada a ustedes, amigos, simplemente damos el punto de vista como investigadores, pero ustedes, amigos, son los mejores ponentes de los temas que se tratan aquí diariamente. Realmente estoy muy agradecido y muy feliz porque esta familia del misterio sigue creciendo. Quiero darle las gracias a todas las personas que hacen parte de este canal que se llama Enigmas. Les digo de todo corazón, suscríbanse, compartan esta información, regálenos un buen like y un excelente comentario. Recuerden que por el simple hecho de que no vean nada, no significa que no esté ahí. Un abrazo, muchachos, y nos vemos en la próxima.